Bueno, muy buenos días. Quiero saludar a la senadora Claudia Pascual, al senador José García Ruminot. Vamos a comenzar en comité. Hay varios colegas que están asistiendo en paralelo a otra sesión. Le hemos pedido que ojalá se puedan integrar a esta lo antes posible. Quiero saludar a los representantes del Ministerio de Salud que se encuentran presentes, de Desarrollo Social, al director de Senadis y del Ministerio de Educación también. Como estamos en comité, yo quisiera ofrecerle la palabra, lo que nos correspondería en esta sesión, y solicito que la Secretaría nos pueda ratificar o rectificar, es que comenzáramos, nos remitiéramos a la votación de los artículos 4 y 6. Muchas gracias, senador Gaona, bienvenido. Gracias. 4, 5 y 6. Sí, Presidenta, de acuerdo a lo que ha ido avanzando la Comisión, las Comisiones Unidas, en el conocimiento y despacho de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por la misma, correspondería efectivamente continuar con la indicación originalmente planteada, 31, de Su Excelencia Presidente de la República, como así también las indicaciones 32 y siguientes, que han sido planteadas por diversos senadoras y senadores en relación con el artículo 4 y siguientes de esta iniciativa de ley, que son las normas que nosotros como comisión hemos definido, que son de aquellas que se enfocan o que se refieren a temas de salud. En la sesión pasada, recordarán, terminamos de ver tanto las indicaciones formuladas en el tema de educación, como también indicaciones formuladas por senadoras y senadores en relación con nuevas disposiciones que se van al articulado de este proyecto. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Aún no tenemos el quórum para funcionar, señor secretario? ¿El señor Castro está conectado? Sí, nos dijeron. Muchas gracias, senador Gaona. ¿Tendríamos quórum? Perfecto. Entonces, ahí está el senador Castro. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Quieres hacer eso? Vamos a votar. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la votación del artículo 4. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo Social. Yo entiendo que ustedes van a ingresar una nueva indicación en reemplazo de la indicación 31. Esa indicación formalmente no ha ingresado aún en la Secretaría. Entonces, no podríamos recibir de parte de ustedes cuál es la nueva indicación, abrir la discusión, si es que esto ocurre mientras llega la indicación, genial, y si no, voy a recabar el acuerdo para ver si es que podemos votarla de referéndum en los mismos términos de lo que se plantee. Le ofrezco la palabra al Ministerio de Desarrollo Social respecto del artículo 4 o nuevo artículo 4. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días a todos los senadores y senadoras presentes. Presidenta, hacer solo una precisión. Las indicaciones del Ejecutivo no se refieren a la indicación 31. Esta queda en su texto original. Perfecto. ¿Ya? Es al artículo 5 y 6. Artículo 5 y 6. Perfecto. Sí, Entonces, artículo 4 no se modifica. Vamos a hacer la discusión de inmediato del artículo 4. Le ofrezco la palabra igual al Ejecutivo si es que quiere explicar su indicación número 31. Sí. Señora Presidenta, para poder fundamentar la indicación número 31 vamos a hacer una presentación que creo ya fue remitida al secretario de la Comisión para poder explicar la aplicación de la Ley 20.422 a las personas con trastorno del espectro autista con discapacidad. ¿Está habilitada para compartir pantalla?
conectamos desde acá? Ya, sí. Hay que conectarse a la sesión. Muchas gracias. Ahí ya estamos viendo la presentación. Luego de su presentación vamos a abrir el debate y vamos a proceder a votar el artículo 4. Por su intermedio. Director de la Senade. Presidenta, vamos a tratar de hacer una presentación para contextualizar lo de la indicación número 31 del Ejecutivo. Yo creo, aquí Camila me va a ayudar. Sí, Así, muchas gracias. Yo creo que el concepto de la discapacidad siempre hay que englobarlo como una evolución que es dinámica y histórica. Siempre hay que recordar que Chile tuvo una ley 19.294, que es la ley de integración, después de la Convención Internacional, que es el año 2006. Chile ratifica el 2010 con la ley 20.422, que tiene que ver con inclusión, cambia integración, inclusión, y por supuesto ahora nosotros nos regimos bajo esos parámetros de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Básicamente los modelos, es el modelo de la presidencia que tiene que ver, tienen que pensar que la convención es la primera convención del siglo XXI, y del siglo XXI hacia atrás. Cómo se trató la discapacidad, se trató de la presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se miraba como hacia abajo a las personas con discapacidad. Hace muy poco, en los años 90, años 80 y 70, se hablaba de inválidos, un término fuerte, ¿ya? Y ese es como quizás el mejor ejemplo de lo que es la presidencia. Entonces era objeto de caridad. Para decirlo en palabras simples, solamente las personas santas eran aquellos que podían acercarse y podían solucionar esto, y estaban estas grandes instituciones, sobre todo con discapacidad intelectual o discapacidad más severa, donde se quedaban internados y no eran visibles a la sociedad. Así de fuerte era ese modelo.
Después se pasó al modelo biomédico, que tiene que ver con el tema de la integración y la ley 19.284, que da un énfasis en la rehabilitación y en el tratamiento. Evidentemente, el origen de esa discapacidad y donde coloca el énfasis es en el diagnóstico. Y, por supuesto, después viene el modelo biopsicosocial, donde las mismas instituciones, y esto a lo largo de todo el mundo, las organizaciones de personas con discapacidad van a decir, ya basta que nosotros seamos objeto de caridad, objeto de análisis médico. Nosotros queremos ser personas. Y es por eso que surge el término personas con discapacidad o person with disability, que fue acordado básicamente por estas organizaciones, y por eso es tan importante esa convención del 2006, porque no es un acuerdo que llegan los grandes presidentes de Estado, van a llegar, pero previo a una gran discusión de organizaciones sociales de todo el mundo. Solo un ejemplo, hasta el día de hoy el comité de expertos es presidido con personas con discapacidad. Me tocó estar en el primer examen de Chile y la que presidía el comité de expertos era una abogada inglesa que con los dedos de sus pies muy bien tratados, y decía ella que se los cuidaba mucho, iba tomando apuntes de lo que iba sucediendo. Es decir, el nivel que ha llegado a visibilizar y dar derecho a las personas con discapacidad a la Convención es importante, y es por eso que nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad respetamos lo que está en la Convención y sobre todo la Ley 20.422 que ratifica y legitima esa Convención en el Estado de Chile. Siguiendo adelante, ahí tienen un cuadro que yo creo que es lo más resume lo que acabo de decir. El modelo de exclusión deja fuera y solamente está esta sociedad creada para algunas personas. Solo basta ver este edificio histórico con muy bonitas escaleras, pero exclusión para las personas con discapacidad. Ese fue el modelo pasado. Segregación tiene que ver que hay un tipo de manera de tratar la discapacidad donde se le segrega en hogares, en hogares especiales. La integración, que todavía tenemos una ley de integración en educación y que tiene que ver y va avanzando hacia la inclusión, tiene que ver con esa ley antigua, la 19.284, que fue modificada por la inclusión y accesibilidad con la ley 20.422. Seguimos adelante. Esto yo creo que es importante, que es el modelo biopsicosocial. Cuando y lo ha presentado muy bien el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación, se ha basado en dos cosas importantes. La clasificación internacional de la enfermedad 11, que es la última, ya, donde se define el trastorno del espectro autista. Pero también se aplica el modelo de salud mental. Pero lo que es importante para definir discapacidad es esto, la CIF. Nos gustan las siglas, pero la voy a explicar. Clasificación Internacional de la Funcionalidad, del 2001. Esto quiere decir que no solamente se mide el diagnóstico médico, sino que también la interacción con el entorno. Y las barreras no están tanto en el déficit que puede arrojar el diagnóstico en el organismo, la corporalidad o los sentidos, sino que las barreras están en el entorno. Es decir, tenemos una sociedad que excluye. El típico ejemplo, porque tenemos muchos edificios con escaleras y por lo tanto excluye a las personas con discapacidad física que están en silla de ruedas o con muletas. O una sociedad que excluye, me voy al ámbito sensorial, porque un ejemplo más concreto. Yo con alegría digo que tenemos el primer juez con discapacidad visual hoy en día. Y eso significó que el 2015 y el 2016 se tuvieron que modificar los reglamentos de la Academia Judicial, donde entran a estudiar las personas con discapacidad. Y ese reglamento en esos años impedía que personas que estudiaban Derecho, que eran personas ciegas o personas sordas, pudiesen entrar. Gracias a conversaciones y modificaciones, hoy tenemos nuestro primer juez sordo. Y ahí tienen un ejemplo de otra barrera del entorno que puede ser modificada. Esta clasificación, ¿por qué digo que es importante? Porque hay un instrumento de validación comunitaria. Ahora coloco la sigla, IVADEC. Y ese instrumento de validación comunitaria es lo que aporta complementariamente al diagnóstico médico para saber qué es la funcionalidad que tiene una persona con discapacidad, qué apoyos requiere, qué ayudas técnicas requiere y qué adecuaciones requiere para ser más autónoma. E incluso también incluye a personas que necesitan muchos apoyos, pero que también pueden ser autónomos. Para explicarme mejor, Stephen Hawking necesitaba, el gran físico y astrónomo, todos lo conocemos, un asistente personal para levantarse, una silla de ruedas para poder moverse, un computador para hablar. Y todos esos apoyos hicieron que él pudiese expresarse y ser uno de los mejores físicos y astrónomos.
Entonces, cuando hablamos de más apoyos o menos apoyos, ojo, estamos diciendo que estamos promoviendo autonomía en los derechos de las personas con discapacidad. Sigamos adelante. La discapacidad es un concepto dinámico y esto lo dice el prólogo de la Convención. Es dinámico porque a la luz del tiempo, ya yo puse el ejemplo, cómo en el siglo pasado nos referíamos de distintas maneras al tema de la discapacidad y quizás el espectro autista es donde está el desafío y la discusión hoy en día en el Comité de Expertos en la ONU. ¿Por qué? Porque la Convención del 2006 todavía no definía muy claramente el trastorno del espectro autista y lo ponía en la línea más bien de discapacidad mental, que hoy en día organizaciones no quieren eso, pero evidentemente eso está en discusión y se está conversando, pero todavía no se llega a una definición. Se cayó la sesión, pero yo puedo seguir. ¿Lo tienen ahí? Sí, ustedes me dicen, sí. Estamos compartiendo, pero parece que se cayó la sesión. Pero ahí va a volver. Ahí está. Listo. Muchas gracias. Continúo. El concepto que sea dinámico es decir que se van agregando ciertas terminologías. El mejor ejemplo para esto es nosotros usábamos mal el término enanismo. Y yo me junté con profesionales y dicen nosotros somos personas pequeñas. Y básicamente me junté cuando se tuvieron que hacer adecuaciones al aeropuerto porque ellos exigían que no tuvieran que ir a baños de niños y niñas, sino que tuvieran un lugar adecuado en baños adultos porque eran personas adultas, eran profesionales. Es decir, ahí tienen un ejemplo concreto de cómo se va modificando y cuál es el dinamismo de los conceptos que se ocupan en las personas con discapacidad. Evidentemente, lo que estamos discutiendo ahora en la ley de la persona con el trastorno del espectro autista, estamos definiendo, y lo menciono bien porque está en el artículo 31, poner primero persona, porque es acorde a la ley 20.422, lo principal, y después con trastorno del espectro autista, que es más bien lo secundario, ¿ya? Entonces, seguimos adelante. Y gracias. Las definiciones asociadas a la discapacidad generalmente están asociadas a tres términos importantes: funcionamiento, actividad y participación. El funcionamiento lo define la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, la CIF, en que básicamente dice cuánto es lo que yo puedo tener de funcionalidad y qué necesito para ser más funcional y autónomo. La actividad es la realización que puede hacer una persona. Esto nosotros lo veíamos, yo vengo del mundo de las fundaciones de las personas con discapacidad intelectual, y es, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades de la vida diaria. Es decir, cuánto yo puedo hacer una tarea de manera más autónoma y puedo relacionarme con el entorno de manera que yo sea parte de la sociedad. Y la participación, que es consecuencia de la actividad, es la implicación de la persona en una situación vital y representa la perspectiva de la sociedad respecto del funcionamiento. Voy a tomar un poquito de agua y seguimos adelante. La discapacidad, entonces, tiene este dinamismo, pero tiene, por un lado, el diagnóstico y, por otro lado, las características del ambiente. Quizás yo voy a poner el titular y yo creo que cuando se piensa en la discusión que se tiene en el artículo 31, cuarto de la indicación 31, hay que ver que son complementarios la visión médica que define detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y también la visión psicosocial que define de cómo esta persona se va a poder y puede interactuar con el entorno y es parte de la sociedad y se respetan sus derechos. Entonces, son visiones complementarias, pero hay que hacer esa distinción. El enfoque de derechos humanos, yo creo que ya he hablado bastante, pero ahí está, el primer tratado del siglo XXI. Muy importante decir que antes de la Convención, y en eso Latinoamérica tiene un protagonismo, está la Convención Interamericana por la no discriminación de las personas con discapacidad, que es de fines de los años 90, y eso va a dar pie a que se vaya y se organice la sociedad civil para tener una convención internacional. ¿Por qué lo menciono? Está María Soledad Cisterna, abogada ciega, que participó en la redacción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A todo esto es Premio Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Seguimos adelante. Y los conceptos vigentes está, ya lo expliqué, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, y la discapacidad se puede, y ahí hay que tener ojo, se puede
encerrar simplemente en un diagnóstico, y lo que nos dicen las organizaciones sociales con las cuales el Servicio Nacional de la Discapacidad actúa es que ojalá no se defina a la persona solamente como un diagnóstico médico, sino que es mucho más allá y más integral. La Ley 20.422, siguiendo la traducción de la Convención Internacional, define y se ocupa en todos los textos legales personas con discapacidad. También habrán escuchado que la Organización Mundial de la Salud también define personas en situación de discapacidad, pero en términos legales es personas con discapacidad, poniendo nuevamente el término persona como lo principal. Seguimos adelante. Abordaje del trastorno del espectro autista. Yo creo que esto lo voy a dejar, si quiere, tiene que ver más que nada con el proyecto de ley, así que lo dejaría aquí para que Pilar nos pudiera seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al director de la CENADI. Como estamos convocados para votar el artículo 4, lo que le pediríamos al Ejecutivo es que explique cuáles son las razones que ha tenido en consideración para proponer una indicación 31 en subsidio de la propuesta del proyecto original. Creo que eso es lo que nos va a permitir centrar el debate en este momento. Perfecto. Presidenta, en relación a la indicación 31, podemos señalar que su fundamento radica principalmente en un tema de orden y coherencia del proyecto de ley. Cabe señalar y recordar que estamos aún discutiendo lo que vendría a ser el título primero del proyecto, referido, ¿cierto?, a conceptos, principios, y luego este artículo 4 vendría a hacer referencia al ámbito de aplicación de la Ley 20.422 en relación con las personas con trastorno del espectro autista que presenten discapacidad. Y por eso, este proyecto de ley, que fue el texto aprobado por la Cámara, en su artículo 17 tenía una norma similar a lo que hoy se pretende consagrar en el artículo 4 a través de la indicación 31, que fue lo que quedó pendiente en la sesión anterior, revisar y votar en conjunto el artículo 4 con el artículo 17 del texto aprobado por la Cámara, porque en definitiva el contenido es exactamente el mismo, es decir, definir cuándo y cómo resulta aplicable la Ley 20.422 respecto de personas con trastorno del espectro autista con discapacidad. Y en razón de ello, entonces, el artículo 4, incorporado por la indicación 31, señala aplicación de la Ley 20.422 sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley. A las personas en el espectro autista con discapacidad también les serán aplicables, cuando corresponda, las disposiciones contenidas en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que viene a recoger lo que en el texto aprobado por la Cámara señalaba el artículo 17. Se ofrece la palabra, senadora Pascual, senador Gaona. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a los senadores, senadoras y también a todos los representantes del Ejecutivo. Sin embargo, quiero hacer la consulta porque no me satisface la explicación que hace el Ejecutivo, en tanto que el artículo 31 efectivamente armoniza con el artículo 17, pero reemplaza absolutamente la idea matriz del artículo 4 aprobado en la Cámara de Diputados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, lo digo sinceramente, porque si usted lee el artículo 4, dice, el Estado de la Cámara, el Estado promoverá el desarrollo de acciones de protección, recuperación, rehabilitación y habilitación de las cuales podrán acceder las personas en el espectro autista debidamente diagnosticadas. Procurará que dichas acciones sean otorgadas de forma oportuna, sin discriminación y por un equipo interdisciplinario según corresponda, de acuerdo a sus necesidades específicas, y deberá considerar siempre la oferta programática existente. Eso está referido a las personas con trastorno espectro autista en general, no con discapacidad especificada en particular, como sí lo indica el artículo 17 aprobado por la Cámara y sí lo indica la indicación 31 del Ejecutivo. Entonces, a mí me queda coja
el proyecto de ley. Lo he dicho ya en 2 ocasiones anteriores, por eso es que he pedido revisar nuevamente al final, y se lo he pedido a la presidenta, si podemos revisar todos aquellos cambios, porque siento que los cambios del Ejecutivo están correctos, pero invalidan temáticas que están puestas en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que se están dejando de lado, que no se vuelven a considerar en ninguna de las indicaciones que el Ejecutivo está trasladando para su reemplazo. Entonces, esa es mi pregunta. Lo que está puesto acá no es exactamente lo mismo de la indicación 31, ni tampoco, mucho menos, lo de la 17 original de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al senador Gaona. Solo que sería bueno que ustedes indicaran dónde están recogidos estos puntos de la indicación de salud, porque nosotros entendemos que precisamente se sacan de este artículo y se refuerzan en la indicación de salud. Pero, senador Gaona. Sí, voy a tratar de ser breve, aprovechándome de lo expresado por la senadora Pascual, que me interpreta plenamente, digamos. Respecto al artículo 31, y después respecto a un comentario de la presentación que hizo el director del Senadi. La indicación del Ejecutivo habla de, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas del trastorno del espectro autista con discapacidad también les serán aplicables cuando corresponda la ley 20.422. Con esto yo puedo entender de que las personas con el autismo en sí no constituye una discapacidad. Eso es lo que me quieren decir. Yo creo que el autismo sí genera una discapacidad, más aún con la definición que ustedes acaban de señalar, que la discapacidad no es solo el diagnóstico médico, sino que además es todo el entorno que facilita o no facilita la integración o la inclusión de esa persona, con mayor razón. ¿Se fija? Entonces, me da la impresión de que este artículo lo que hace es como que hacer un subgrupo del autismo. Y ese subgrupo son las personas que con una discapacidad... No se preocupe, senador. Sí, este es lo único que me preocupa. Quisiera me aclararan eso. En el fondo lo que están haciendo es constituir un subgrupo de que la ley 20.422 solo le va a ser aplicable a aquellas personas del trastorno del espectro autista con discapacidad. Mi impresión, perdone redundar en el tema, volver a repetir, que toda persona con trastorno del espectro autista es una persona que tiene una discapacidad, en mayor o menor medida, no solo de la perspectiva del diagnóstico médico, sino también de cómo el entorno le facilita sus cosas, su quehacer, digamos. Por lo tanto, a mí me preocupa esa división que hace y ese subgrupo. Yo preferiría que fuera para todos aplicable, y no tener ese concepto con discapacidad. Es como si tuviera que demostrar algo adicional al autismo para que fuera considerado dentro de la ley 20.422. Eso me preocupa. Y en segundo término, respecto de lo que... Esto es para una discusión más profunda, pero aprovechando que está el director del Senadi, y ojalá me puedan enviar información al respecto. Cuando habla de esta definición que hay de estos 4 niveles de cómo ha ido evolucionando el concepto de la inclusión, de la discapacidad y las personas con discapacidad, hablan de segregación. Y entendí de que las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad agrupados en un determinado lugar solos o todos ellos juntos, digamos. ¿Ese es el ejemplo de las escuelas especiales, según ustedes? Por ejemplo. Porque la gran discusión en el tema de cómo nosotros tratamos la discapacidad es si efectivamente en el ámbito de la educación, desde la perspectiva de la escuela regular, hemos sido capaces o no de atender inclusivamente a las personas con discapacidad. Yo en las conversaciones que tengo a todo el mundo le gustaría que sus hijos con discapacidad estuvieran en escuelas irregulares, pero las escuelas irregulares no dan cuenta de todo lo que usted me dice ahí, que hoy día está esta definición moderna y todo eso no existe en Chile. Y por lo tanto las escuelas especiales efectivamente sí constituyen para ellos un lugar mejor para educarse. También me gustaría, ahora sí es muy... Si hay que profundizar mucho en el tema, prefiero que me envíen información para no tomarnos el tiempo en esto, digamos. Pero me gustaría que pudiese hacer un alcance respecto de este tema de
si consideran o no como escuelas segregadoras las escuelas especiales, desde la perspectiva que acaba de definir el señor director. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, para hacerme cargo de la consulta de la senadora Pascual, indicar que efectivamente, tal como ella señala, la indicación 31 del Ejecutivo modifica el contenido del artículo 4 si se compara con el texto aprobado por la Cámara. Ahora, el inciso primero de ese artículo 4 que se refiere, ¿cierto?, a el deber del Estado de promover el desarrollo de acciones de protección, recuperación, rehabilitación y habilitación, etcétera, es una temática que sí está regulada en la propuesta del Ejecutivo, pero a partir de los artículos que se refieren a atenciones de salud, ¿ya? Y también existe un desarrollo de deberes del Estado, deber general y acciones específicas en relación a la temática en los artículos 5 y 6, de acuerdo a las indicaciones que se han presentado el día de hoy y que esperamos también poder explicitar a lo largo de esta sesión. ¿Ya? Por lo tanto, ese inciso primero, que si bien es totalmente distinto al que se indica, sí está recogido a lo largo del proyecto de ley. Sin perjuicio de que eventualmente el Ministerio de Salud pueda dar alguna referencia más específica en relación al inciso primero del artículo 4 aprobado por la Cámara, quiero pasar a responder las consultas del senador Gaona. En relación al primer punto, si es que se estaría creando un subgrupo vinculado a las personas en el espectro autista con discapacidad. Esa no es la intención de la norma. Lo que acá se busca reconocer que la discapacidad, tal como lo señaló el director nacional y luego también él puede reforzar el punto, es un concepto dinámico que ha ido transitando desde distintos modelos de abordaje. En nuestro país, hoy en día coexisten dos modelos para abordar la discapacidad y eso se ve reflejado tanto en las políticas, programas e iniciativas del Estado como también en la legislación vigente. Por una parte, tenemos el modelo biomédico que hace sinónimo, deja en una misma categoría, por así decirlo, lo que es el diagnóstico médico y la discapacidad. Es decir, si una persona, para centrarnos en el debate que hoy día nos convoca, es diagnosticada con trastorno del espectro autista, por ese solo diagnóstico significa que tiene discapacidad. Eso es una respuesta que el Estado y que la normativa que existe en nuestro país actualmente igualmente se da. Pero esa respuesta propia del modelo biomédico que equipara discapacidad con un diagnóstico de salud no es coherente con el modelo biopsicosocial o modelo de derechos humanos también, que como se le denomina, que se quiere impulsar y que se quiere consagrar en los distintos estados que han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El modelo de derechos humanos no es que desconozca la existencia de un diagnóstico. De hecho, el diagnóstico o la, comillas, deficiencia, que es la expresión que utiliza la Ley 20.422, se entienden que muchas veces están a la base y son causas de la discapacidad en sus diversas categorías, física, sensorial, mental, etc. Pero no basta solo con ese elemento, no basta con ese solo diagnóstico, sino que también hay una temática que tiene que ver con la interacción, con la posibilidad de que esa persona pueda interactuar con el entorno. Y por eso hoy, en Chile, de acuerdo a la Ley 20.422, existe un proceso de calificación y certificación de la discapacidad que considera el diagnóstico, pero también otros elementos que se vinculan con esta interacción. Y por eso, desde nuestro punto de vista, pero no necesariamente como postura del Ejecutivo, sino que de acuerdo al enfoque de derechos humanos y a lo que se ha consagrado en la Convención de Naciones Unidas, se quiere avanzar a consagrar en los cuerpos normativos que se vayan dictando en nuestro país la consagración del modelo de derechos humanos o modelo social. Es decir, que el solo hecho de presentar un diagnóstico no significa per se discapacidad. Puede ser, tal como usted lo señalaba, que en la práctica
la persona que presenta trastorno del espectro autista va a requerir apoyos, va a requerir ajustes, medidas de accesibilidad. Y eso también es reconocido en este proyecto de ley a partir de la propuesta que presenta el Ejecutivo hoy en su artículo 6, que ya también lo vamos a poder analizar. Sin embargo, hay que resaltar que el solo hecho del diagnóstico no significa discapacidad per se. Y eso es lo que quiere consagrar esta norma, porque de lo contrario significaría un retroceso, volver a contar con legislación centrada en el enfoque médico. Y el Servicio Nacional de la Discapacidad a lo que quiere avanzar es al modelo social o de derechos humanos, que es una discusión bastante compleja, si se quiere denominar de alguna forma, y que tenemos que dar y que estamos dando en distintas áreas, no solo esta vinculada al espectro autista, sino que, por ejemplo, también con las normas que regulan la capacidad jurídica en el Código Civil chileno. Ahí hay plenamente consagrado un enfoque biomédico y queremos avanzar hacia un enfoque de derechos humanos. O sea, esta es una discusión transversal que se da en relación a la temática de discapacidad. Y por último, para abordar el tema de la segregación, efectivamente en las láminas se habla, ¿cierto?, de cómo se ha ido avanzando desde la exclusión, ¿cierto?, hacia la inclusión. Por supuesto que al día de hoy no estamos en una etapa de plena inclusión y las escuelas especiales son un ejemplo, una muestra de cómo se ha ido transitando en estas políticas de discapacidad. El objeto es avanzar hacia la plena inclusión, que no tengan que existir, por ejemplo, escuelas especiales, pero sabemos que eso al día de hoy no es la realidad de nuestro país, pero debiéramos avanzar hacia allá. Director, si usted quiere. Sí, por su intermedio, Presidenta, solamente para responder y para seguir el ejemplo de Pilar, que ha argumentado muy bien el tema de cuál es nuestra indicación. Ejemplo concreto, la semana pasada estuve en Punta Arenas y visitamos una escuela especial que recibe apoyos del Servicio Nacional de Discapacidad. Esto que pasa acá en Chile pasa en otros países, que el proceso, estamos en una bisagra de transformación de un modelo de integración a un modelo de inclusión, va a tomar años. ¿Qué es lo que pasa y por qué doy este ejemplo? Porque cuando presentó la escuela especial, la directora dijo lo siguiente: aquí nosotros otorgamos el espacio a las familias para que puedan recibir los apoyos, las adecuaciones y también todo lo que sea la adecuación a su proceso de aprendizaje. Pero también nos queremos transformar en recursos de apoyo para los colegios, que es lo que está pasando no solo en Punta Arenas, de un ejemplo, también en Chimbarongo hay una escuela especial en que básicamente a las personas que se puede, los forman hasta quinto, sexto básico y después lograr la integración a la educación regular. Y aquellos que necesitan más apoyo, siguen con ellos. También aquí está Sidevi, que queda aquí en Santiago, que son educaciones especiales especializadas. Voy a explicarlo. Educación sordo-ciega. También estamos trabajando con el Ejecutivo en el reglamento de la lengua de señas para personas sordo-ciegas, que es una lengua de señas que se hace en la palma de la mano. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Y ahora sigo con la idea que decía Pilar. La coexistencia de los modelos está. Básicamente basta ver la película Los Niños, donde todavía nosotros tratamos como niños a personas con síndrome de Down, pero ya son adultas, ¿ya? Y es un modelo que está todavía, y las barreras culturales son quizás las que más cuesta. Entonces, respondiendo a su pregunta, nosotros también estamos disponibles a poder responder por escrito y con más detalle, pero básicamente nosotros estamos en un proceso de transformación, trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, y evidentemente, mientras siga el tema de las escuelas especiales, vamos a seguir necesitando personas que se especialicen, pero al mismo tiempo de especializarse en ser apoyos para la familia, en generar adecuaciones para personas con discapacidad intelectual o mental, ellos también tienen que saber, como esta directora de la Escuela Especial de Punta Arenas, de que tienen que transformarse en un centro de apoyo para los profesores y profesoras que están en la educación regular y donde se puedan capacitar, ojalá en el futuro, no sé, desde intérprete de lengua de señas, asistente. Nosotros ahí, el recurso que financiamos fueron computadores en que habían 2 niños del espectro autista que trabajaban en esa escuela para poder comunicarse. Botones especiales para los que ni siquiera tenían lenguaje verbal, donde al apretarlo podían manifestar emociones. Eso también nosotros lo financiamos.
Y coloco el ejemplo porque nosotros seguimos trabajando con las escuelas especiales, tanto Senadi como lo hace también el Ministerio de Educación, pero también trabajando hacia esa transformación de que sean recursos de apoyo para la escuela, para la educación general. Y después otro, y quizás terminar con esta intervención, yo creo que también cuando lleguemos al artículo 6, senadora Pascual, yo creo que ahí se describen el tema de las prestaciones. Es importante también entender, porque yo sé, yo llegué hace un mes, pero yo sé que ustedes escucharon a las organizaciones sociales. Hay organizaciones de personas con el espectro autista, en que algunas no se definen personas con discapacidad y tiene que ver por la limitación que tiene la ley 20.422, porque no quieren ver en su credencial de discapacidad de que esto es un tema mental, sino que quieren más bien una especificación. Y yo creo que son modificaciones a un reglamento que nosotros podemos conversar con salud para ver, pero eso ya requiere otra conversación. Y menciono esto porque no solamente no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino también respetar a las organizaciones que no se definen ellos como personas con discapacidad. Pero hay otros que sí, y tienen su credencial de discapacidad. Y solo recordar el proceso de la credencial de discapacidad es diagnóstico médico, más un informe social de un trabajador o trabajadora social, y más el instrumento de validación de desempeño comunitario, que ese es otro instrumento que se aplica y que es importante para el tema de la discapacidad, y es ahí donde surge la credencial de discapacidad. Y, por ejemplo, la Ley de Inclusión Laboral da las prestaciones a personas con discapacidad, pero que tienen pensión de invalidez o el Registro Nacional de Discapacidad, que es por lo menos lo que tenemos en la ley para poder nosotros identificar a las personas que por sí mismas se definen como personas con discapacidad, respetando el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, también siendo respetuoso de aquellas organizaciones que hasta el día de hoy no se definen o no definen a niños y niñas o personas del espectro autista dentro del rango de la discapacidad. Nosotros como servicio y referente técnico vamos a estar siempre dispuestos a seguir discutiendo estos temas. Solo eso. Muchas gracias. Senador Gaona, déjeme para que complemente también el doctor González, jefe de la División del Ministerio de Salud, respecto a este punto, y luego senador Gaona. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes, y por su intermedio a los senadores. Solamente para complementar, desde la perspectiva del sector salud, quisiera transmitir la tranquilidad, senadores, que todos los puntos señalados por la senadora Pascual están incorporados específica y explícitamente en las indicaciones 77 en relación al proceso diagnóstico y en la indicación 82 respecto a la atención, las que serán analizadas en detalle y votadas en la sesión de artículos de salud. Ahí quizás podremos conocer en detalle de qué manera nos hacemos cargo de cada uno de los puntos señalados. Ellos desarrollan íntegramente también lo votado y nos preocupamos de ello, todo lo que fue votado en la Cámara de Diputados. Ahora, respecto al aspecto de la atención específica, queremos señalar de que ese concepto lo recogemos explícitamente por lo señalado por la sociedad civil, para no hablar de rehabilitación y habilitación, que es algo que ellos declararon explícitamente. Nosotros creemos que con el tema de atención específica, con ese concepto, se incorporan efectivamente todos los procesos, tanto diagnósticos, terapéuticos y atenciones específicas que requiere esta población. Sin embargo, y para no alargar mi comentario, de la próxima sesión, senadora, si le parece bien, podremos explayarnos in extenso respecto a de qué manera estos aspectos son incorporados en dichos artículos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Senador Gaona. Entiendo perfectamente lo que señala el director de la Senadi y la profesional que lo acompaña. Leí también la indicación en al artículo 6. Y efectivamente, a mí me parece que lo que señala el artículo 6 hace un abordaje completo de todo. Pero la sensación que me queda del artículo de la indicación del artículo 31, o la indicación 31, quiero decir, el artículo 4, es que en el fondo define el grupo que va a recibir ayuda desde la perspectiva social, digamos. O sea, define claramente las personas con discapacidad en función de la definición de discapacidad que está en la ley 20.422. Por lo tanto, claramente establece subgrupos distintos, y a mí lo que me interesa es que todas las personas con autismo accedan a los apoyos que se pueden brindar en el ámbito social, no solo en el ámbito de la salud, porque lo de la salud está claro y queda mucho más claro aún también en las indicaciones que hacen en el artículo 6.
Lo que me preocupa es que aquí lo que estamos haciendo es hacer subgrupos de autismo para los efectos del tratamiento de los apoyos para la discapacidad. Eso es lo que a mí me inquieta. En vez de que sea una cosa general, es decir, dice en la aplicación de la ley 24 sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley a las personas del espectro autista que son reconocidas con discapacidad, o sea, tienen discapacidad, para mí por el solo hecho de tener autismo, tienen una discapacidad y tienen que ser considerados dentro de la ley 20.422. Y eso es lo que a mí me preocupa, que en el fondo lo que establecemos aquí es una separación. Autistas que sí van a tener derecho a los apoyos que se brindan a través del SENADI, a través de incluso cuando tiene que haber la subvención respectiva, por ejemplo. Van a recibir solo aquellos que definen la ley 20.422 y que lo define como discapacidad. No todas las personas del trastorno del espectro autista. ¿Me explico, no? Esa es mi inquietud. Yo entiendo, pero perfectamente, y les encuentro toda la razón. Además, lo que están tratando de hacer es hacer equivalencia y para que en el fondo esta ley no se sobreponga por sobre la 20.422, porque eso es lo que están tratando de hacer. Y está bien, ¿me entiendes? Pero a mí me da la impresión de que eso deja claramente fuera a un grupo importante de personas que no recibirían el apoyo en función de la ley 20.422. Eso es lo que me preocupa. Muchas gracias. Yo quisiera hacer sumarme a algunas dudas que se han planteado y luego de eso vamos a votar. Porque cuando uno mira, claro, ha sido bien complejo tener permanentemente la visión más integral del proyecto de ley, pero efectivamente todo lo que dice en relación con las atenciones integrales en salud, con el diagnóstico temprano, etcétera, se han ido conquistando, digamos. Pero particularmente a propósito de la consulta del senador Gaona. Yo entiendo en que aquí no es que se forme un subgrupo, sino lo que se hace, como bien lo dice, es la remisión a la ley. ¿A qué ley? A la ley de la discapacidad. Y en donde en el artículo 4, al final, o más bien al artículo de la ley 20.422 a la que se refiere, se señala que, por ejemplo, para acceder a los beneficios tiene que existir una declaración, contar con la certificación de las comisiones de medicina preventiva, que se refiere al artículo 13 de la ley 20.422, que es la que está remitiéndose. Entonces, hoy día hay personas autistas que han sido declaradas con discapacidad. Y lo que está clarificando esta ley, al hacer la remisión, es que se explicita y que ya no dependa más bien de que si una familia logró encontrar esa puerta, sino que además se explicita en que todas aquellas personas que viviendo con esta condición y que cuenten con el certificado de las comisiones de medicina preventiva e invalidez, a la que se refiere el artículo 13 de la 20.422, van a estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad. No es que estemos generando un subgrupo, sino lo que al hacer la referencia a la ley, decimos, mire, todas aquellas personas que cuenten con esta certificación de las comisiones de medicina preventiva van a poder acceder. Entonces, dígame si es que nuestro razonamiento es equivocado. Efectivamente, hoy lo que ocurre, poniéndonos en el caso de las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista, está ese diagnóstico médico, pero para que ellas sean consideradas personas con discapacidad tienen que hacer un proceso de calificación y certificación, que es el que usted mencionó y que está consagrado en la ley 20.422. Eso es para todas las personas, no solamente para las personas con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo acá es que una persona que cuente con este diagnóstico, por supuesto que va a ser sujeto de derecho, por así decirlo, de la ley 20.422 en el evento de que cuente o que haya realizado su proceso de calificación y certificación, ¿ya? Y eso es lo que hoy existe para todas las personas. De hecho, la ley 20.422 en el artículo 4
establece que para acceder a los derechos y prestaciones que establece esa ley debe contarse con la calificación y certificación, que es un trámite que se hace a través de las COMPIN. Por lo tanto, una sugerencia... No, no es una exclusión a priori, es para todas las personas. Una sugerencia podría ser, para que quede más claro, a propósito de lo que usted menciona, es que se dijera sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley a las personas en el espectro autista con discapacidad, conforme a lo dispuesto en la ley 20.422, algo así, o que cuenten con la calificación y certificación de discapacidad, también les serán aplicables cuando corresponda a las disposiciones de la ley, tanto. Podría quedar así. Lo puede repetir para que... Déjeme solo... Está. A ver. Sin perjuicio... No, pues ya llegaron las indicaciones. Dice sin perjuicio de las personas con... Ah, pero la aprobamos con modificación. Ah, es que esta no tiene modificación, entonces la podemos modificar, pues la podemos modificar nosotros nomás. No, a ver, veámosla cómo queda. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas en el espectro autista con discapacidad, personas con que presenten discapacidad conforme a lo dispuesto en la ley 20.422, que establece, les serán aplicables cuando corresponda las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal, por ejemplo. En los mismos términos puestos en una parte y en otra, Sergio. Son las mismas palabras. A mí me quedó claro, por lo que me acaba de decir, que en el fondo no es una exclusión a priori, sino que es la necesaria certificación que está en la ley. El senador García Ruminot quiere hacer una consulta y luego tomamos la votación. Senador. Gracias, Presidenta. A ver, yo también creo que no está bien dicho, porque en el fondo estamos pensando en personas en el espectro autista, un grupo, y otro grupo, personas en el espectro autista con discapacidad. Y la aprehensión del senador Gaona es que las personas del espectro autista puedan favorecerse de la ley 20.422. Tengan o no tengan. El tema de la discapacidad, y el director lo dijo bastante bien. Aquí nosotros recibimos a muchas organizaciones que nos dijeron que no querían que ser considerados como personas con discapacidad, lo dijeron varios. Entonces, yo lo que digo es que, ¿qué pasa si nosotros decimos simplemente, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas en el espectro autista, y eliminamos con discapacidad, también les serán aplicables cuando corresponda a las disposiciones contenidas en la 20.422, etc.? ¿Por qué agregamos esta calificación adicional de discapacidad? Esa es mi duda. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Senador Gaona, y le damos la palabra al Ejecutivo. A mí me quedó bien claro con la explicación que dieron el director y la profesional del Senado, me imagino, que en el fondo lo que hace es colocar al autismo en igualdad de condiciones con los otros diagnósticos médicos que generan discapacidad. Porque si nosotros los dejamos a priori incluidos, me explico, ¿no? A priori incluidos estaríamos generando una discriminación positiva, por cierto, pero ¿por qué no podrían ser todas las demás diagnósticos médicos también? Entonces, en ese sentido me parece que desde la perspectiva de la igualdad
de derechos para todos los diagnósticos médicos que generan discapacidad, me parece que está bien la indicación que señala el Ejecutivo. Después de la explicación que han dado, me costó un poquito entender, qué sé yo, pero sí, yo creo que por ahí va, y quizás cuando corresponda, a lo mejor Podríamos eliminarlo. eliminarlo, porque eso está como que sobra, creo yo, y además como que le pone otra restricción. Sí. Entonces, claro, para no generar una especie de, no sé, por las personas que son diagnosticadas con alguna discapacidad, con síndrome de Down, por ejemplo, al nosotros colocar que todas las personas del espectro autista en el fondo no pasarían por esta certificación, entonces ¿por qué no podrían ser los niños Down también, que tampoco pasan por la certificación, y otros diagnósticos médicos que generan discapacidad? Entonces, en ese sentido me parece que por ahí va la indicación, creo yo. Si les es más bien parece, una cuestión de carácter formal más que una cuestión de definiciones. si les parece, con la modificación que propone el senador Gaona, que quedaría de la siguiente forma: sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas con trastorno en el espectro autista con discapacidad también les serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Si les parece, Presidenta, yo quería, si que pudieran le referirse. responden a la consulta del Sí, senador sí. García Ruminot. Sí, Perfecto. porque si son personas que ya tienen una discapacidad, por supuesto que se les aplica la ley. Yo así lo entiendo, la 20.422. Si a quienes no necesariamente se les estaría aplicando la ley son a las personas que forman parte del espectro autista. Eso es lo que yo entiendo. No a todos se les aplicaba, por eso en esta ley lo que hace la revisión es dejar absolutamente explícito en que ellos sí pueden ser objeto de esta ley. Eso es lo que hace la revisión, pero no tenemos para qué hablar entonces de personas en el espectro autista con discapacidad. Es que hay como también no hay, digamos. Sí, pues, eso es lo que yo digo. Pero por eso quedan contenidas. Las que hay, con esas dos condiciones, están súper resguardadas por la ley, esa referencia. Por eso usted propone que eliminemos el con discapacidad. Sí, eso es lo que yo creo, habiendo escuchado al senador Gaona, que era la preocupación de que las personas en el espectro autista quedaban fuera. Sí, porque al ser aplicable las normas de la ley igual queda. La certificación de las comisiones de medicina preventiva al hacer la revisión. Pero a ver, es importante mantener las expresiones con discapacidad. Si se quiere, puede, como lo habíamos señalado, indicarse que sea con discapacidad conforme a la ley 20.422, ¿cierto? Hacer ahí un ajuste en la redacción. Pero sí es muy relevante que quede la expresión con discapacidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si se eliminara esa referencia, bastaría el solo diagnóstico médico de trastorno en el espectro autista para que la persona sea considerada con discapacidad. Y eso también incide en un tema identitario que las organizaciones de la sociedad civil han planteado. No todas las personas con trastorno del espectro autista se consideran a sí mismas personas con discapacidad. En nuestro país, a partir del avance, ¿cierto?, del modelo biomédico al modelo social, se ha incorporado el trámite de la calificación y la certificación. Es decir, yo puedo tener un diagnóstico médico, pero ese solo diagnóstico no me transforma necesariamente en una persona con discapacidad. Para ser considerada persona con discapacidad, debo pasar por un proceso de calificación y certificación porque se quiere poner el foco no en la, comillas, deficiencia que pueda presentar una persona, sino que también en cómo ésta interactúa con su entorno. Entonces son dos elementos que apuntan a cuestiones diversas. Por lo tanto, nosotros como Ejecutivo consideramos que en esta indicación debe permanecer la expresión con discapacidad. Muchas gracias. Senadora Carvajal, y votamos. Sí, muy breve. La verdad es que la primera fórmula que presentó el Ejecutivo hace total coincidencia, tanto lo refuerza ahora con estos dichos, porque por el contrario sería retroceder, entender que las personas que están dentro del espectro autista son discapacitadas, es retroceder, digamos, a foja cero. Creo que también hay que tener cuidado con el lenguaje, porque tal cual aquí se expresa. Si bien hay muchos niños, niñas, personas con este diagnóstico,
evidentemente no son discapacitados o no se sienten discapacitados, y los que obviamente están dentro de esa, digamos, condición de discapacidad tendrán que hacer referencia y están suficientemente cubiertos con la expresión y con la fórmula que se señaló. Por tanto, yo creo que eso es relevante y por supuesto que coincido en que la forma que usted señaló, Presidenta, responde justamente a eso y no retrocede, que es súper importante. Muchas gracias, senadora Carvajal. Entendemos la importancia de que quede ahí puesta. Presidenta, ¿y no podría decir personas en el espectro autista calificadas con discapacidad? También. Podría señalar, por ejemplo, sin perjuicio, bueno, personas con trastorno del espectro autista que cuenten con una calificación y certificación de la discapacidad conforme a la Ley 20.422, que establece normas, ¿cierto? Les serán aplicables las disposiciones de este cuerpo legal o de este último cuerpo legal, por ejemplo. Muchas gracias. Senador Gaona. Para mí esto es una cuestión formal, no es un tema de fondo, creo yo, porque en síntesis, o sea, yo parto de la base que, por lo menos lo que yo creo, toda persona con autismo per se tiene una discapacidad. Otra situación es que la persona quiera o no ser calificada con discapacidad. Y si quiere ser calificada como discapacidad, de mi perspectiva lo es. Si quiere ser calificada con discapacidad, tendrá que acogerse a las normativas que establece la Ley 20.422, que dice que tiene que certificarse y calificarse la discapacidad de la persona que per se la tiene. Pero si no quiere reconocer esa capacidad o la familia no quiere reconocer esa discapacidad o algunos grupos y organizaciones no quieren reconocer esa discapacidad, perfecto, que no lo hagan y no se califiquen. Y es como una salida también un poco para todas aquellas organizaciones y grupos que plantean de que el autismo no es un trastorno, que el autismo no es una discapacidad. Para mí sí es una discapacidad. Y si no quieren recibir los beneficios de la Ley 20.422, que no se califiquen con discapacidad nomás. Entonces yo creo que lo que planteaba al senador García de la calificación, me parece, la reacción que él plantea me parece adecuada, porque sin perjuicio de ir a lo más de fondo, que es el enfoque de derechos humanos y todo lo que usted menciona, y que me parece correcto. Pero a mi impresión es que, por lo menos lo que yo creo, y con las organizaciones que hemos estado trabajando, el autismo per se es una discapacidad. Y como tal, tienen el derecho a todos los apoyos necesarios. Y bueno, si hay que hacer esta calificación para estar en concordancia con la Ley 20.422, hagámosla. Pero es eso. Yo no veo mayor... Estamos como claros en el tema. Yo por lo menos me doy por satisfecho por las explicaciones que me acaba de dar el Ejecutivo y quizás la redacción un poco más apuntada a lo que señalaba el senador García en términos de explicitar bien esa diferenciación, básicamente. Ya. Si les parece, entonces, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas con trastorno espectro autista calificadas con discapacidad también les serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Si les parece, por unanimidad, registramos los votos del... Solo como sugerencia que cuenten con la calificación y certificación de la discapacidad conforme a la Ley 20.422, les serán aplicables las disposiciones de este cuerpo legal. Solo por intermedio, me parece porque le da la libertad a las personas, porque está abierto el proceso de calificación y certificación a todas las personas. El mejor ejemplo que lo ve usted, senador, con lentes. Usted tiene un diagnóstico y necesita un apoyo, pero es un apoyo menor, que son los lentes, ¿ya? Pero no por eso usted va a querer iniciar un proceso de certificación y calificación, pero puede ser, ojalá no sea así, me voy a poner ejemplo yo, que tenga un accidente vascular y su funcionalidad ya no sea la misma, porque quede con una pierna que tiene una movilidad menos de la que usted tenía.
Y ahí yo sí voy a pensarlo, voy a decir, necesito ese proceso de calificación y certificación para poder tener el diagnóstico médico, que lo voy a tener, cardiovascular, accidente, pero también cuánto es mi funcionalidad, ¿ya? Y ahí está el porcentaje de cuántos apoyos necesita. Entonces, yo creo que eso nos da. Está bien. Así que muchas gracias. Está bien, entonces lo aprobamos en los términos de la sugerencia que ha hecho Pilar ¿les parece? La Secretaría ha tomado debida nota y se registran los votos favorables del senador Juan Luis Castro, del senador García Ruminot, del senador Gaona, de la senadora Paulina Núñez, de la senadora Pascual y quien habla. A ver, entonces, perfecto de la presidenta. Por la senadora Proboste, el senador García, el senador Gaona en educación, por el senador Gaona, el senador Castro y el senador García en salud, y por la senadora Pascual, la senadora Proboste, el senador Gaona y la senadora Núñez en mujer. Serían 3, 6, serían 10 votos. ¿Correcto? Y solamente un ensayo de redacción para que se tenga presente. ¿Se puede desconectar? Como Castro, que está ahí en la del fiscal. Sí, votó Juan Luis Castro. Sí, se deja constancia de su voto. Presidenta, la redacción sería la siguiente. Artículo 4, aplicación de la ley, de la ley número 20.422. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas con trastorno del espectro autista que hayan sido calificadas y certificadas con discapacidad de conformidad con la ley 20.422, con su nombre, les serán aplicables las disposiciones de dicha ley. ¿Eso? Ya. Pasemos a la nueva... Presidenta, sí, rechazada. No, lo que pasa... sí, déjeme precisar, Presidenta, ese tema que ha hecho la senadora Pascual, las indicaciones... desde la indicación 32 a la indicación 40, que son de los senadores, que son hasta la 40B, deberían entenderse todas rechazadas porque esas se referían al artículo original, que hablaban de rehabilitación, protección, recuperación, etcétera. Y que eso ha sido reemplazado. La 35 y la 36 yo las dejaría pendiente porque están en el artículo de salud. Bueno, esas se podrían dejar pendientes porque efectivamente están en el artículo de salud. Luego la indicación 42... 37, 37A, 37B, 37C, D deberíamos rechazarla. Sí, sí. También la 38. La 37E quedó recogida en los principios. Así es que esa está subsumida, pero en los principios. Ya, en el artículo 3. Sí. La 38, 39, 39A, 39B la podemos retirar porque esa estaba hecha sobre el original, que era oferta programática existente, sí. Y esa la... Entonces, como principio, Presidenta, también las otras las retirarían, las que yo leí al comienzo. Sí, las retiramos. No rechazadas, sino retiradas. Ya. Retiradas. Y de la 40A, 40B, esas también las tenemos que dejar pendientes para la discusión en salud. La 40, 40A y 40B. Sí. Pendiente para salud. Perfecto. Y luego la 41 está aprobada. Entendemos que está aprobada. Sí, está aprobada, y la 42 también aprobada con modificaciones, que fue precisamente la modificación que se hizo ahora, en el sentido de hacer aplicable la ley de la 20.422. Sí, aprobada con modificaciones. Entonces, la 41 y la 42 son ambas aprobadas con modificaciones. La 41 yo creo que no, porque incluso debería ser aprobada tal cual, porque con trastorno del espectro autista ya se aprobó para toda la ley, entonces se aprueba tal cual está, y entendemos que la Secretaría va a hacer la remisión aprobada con el quórum de los 10-0, que se aprobó la indicación para el artículo 4, aunque no están acá los senadores, pero lo haríamos de esa manera. Entonces ahora pasamos a la página 24 del comparado.
Claro, en la página 24 del texto comparado, Presidenta, están los deberes del Estado y ahí está la indicación del Ejecutivo, que ustedes ya la tienen en papel, Sí. tengo entendido. Y Primero, el no sé título, si si les parece, ¿estamos con quórum? No, no estamos con quórum. ¿Podemos chequear el quórum? Porque hay... A ver, está la senadora Proboste, no está el senador García, no está conectado el senador García, y tampoco está conectado el senador Gaona. Entonces, en educación solamente la tendríamos usted. La senadora en salud no está el senador Gaona, está el senador Castro y tampoco está el senador García. La senadora Núñez podría reemplazar... Pero salud yo puedo estar reemplazando a Flores. Usted puede estar reemplazando a Flores, sí, pero en mujer tendríamos solamente 2 integrantes. Y lo que pasa es que al no estar el senador Gaona, se produce... Diga, pero en este momento no tenemos quórum. Gracias, en este momento. Bueno, escuchemos la propuesta del Ejecutivo en comité del artículo 5, mientras las y los senadores se conectan desde los otros espacios. Paulina. Paulina, ¿te puede encargar de eso? Si puedes pasar por el salón, para pasarles el link, porque a lo mejor lo que no tienen es el link por WhatsApp. ¿Perdón? Está la Loreto. ¿La Loreto? Sí. La Loreto y yo. Y Castro, Castro sigue conectado, ¿verdad? Sí. Presidente. Sí, yo le voy a pedir al Ejecutivo que explique. Ya la próxima sesión no va a ser para explicar, y vamos a hacer para simplemente votar si es que no logramos juntar. Perfecto. Una consulta. ¿Podemos continuar con la presentación o prefiere que explique? De contexto, artículos 5 y 6. ¿Al grano? Perfecto. Ya. Bueno, las indicaciones que se han presentado hoy por el Ejecutivo buscan modificar la redacción de los artículos 5 y 6 con el objeto de especificar y reglamentar deberes generales del Estado en relación a las personas con trastorno del espectro autista. El primer artículo, el artículo 5, denominado Deberes Generales del Estado, dispone que es deber del Estado asegurar el desarrollo personal, vida independiente, autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista. El Estado impulsará las medidas necesarias para asegurar a las personas con trastorno del espectro autista el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas. En especial, el Estado asegurará la inclusión social y educativa de las personas con trastorno del espectro autista con el objeto de disminuir o eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. Asimismo, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de las personas con trastorno del espectro autista. Gracias. Por último, el artículo 5 dispone: lo dispuesto en el presente título se realizará de acuerdo con las atribuciones, medios y los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público. Este artículo 5 vendría a ser el primer artículo del título segundo de la ley, claro, referido a deberes generales del Estado, el que igualmente se complementa con el artículo 6, donde se consagran ciertas acciones concretas del Estado para velar, ¿cierto?, por la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista. En este sentido, el artículo 6 se denomina abordaje integral del trastorno del espectro autista.
disponiendo que el Estado debe realizar o realizará un abordaje integral del trastorno, teniendo en especial consideración el desarrollo de las siguientes acciones. Y es aquí donde se van complementando el deber general del Estado con acciones concretas. Letra A, impulsar investigación científica sobre el trastorno del espectro autista y velar por la efectiva divulgación de sus resultados. Letra B, realizar campañas de concientización sobre el trastorno del espectro autista. Letra C, asegurar a través de la coordinación intersectorial la detección temprana del trastorno del espectro autista. Letra D, instar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por las personas con trastorno del espectro autista y a lo largo de todo su ciclo vital para realizar actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, todo ello en condiciones de mayor autonomía funcional. Letra E, incorporar el trastorno del espectro autista en encuestas y o estudios poblacionales con el objeto de conocer su prevalencia en los diferentes territorios del país y las principales características de esta población. Letra F, desarrollar medidas orientadas al ejercicio del derecho de acceso a la información, utilizando para ello mecanismos tales como señalizaciones en formatos accesibles y apoyos visuales. Letra G, promover el ejercicio sin discriminación de derechos sexuales y reproductivos. Letra H, promover acciones de capacitación y perfeccionamiento para funcionarias y funcionarios públicos, en especial para aquellas y aquellos que se desempeñen en áreas de salud, educación, justicia, trabajo, fuerzas de orden y seguridad pública y que brindan atención al público en materias relativas a trastorno del espectro autista, considerando perspectiva de género y derechos humanos. Letra I, por último, asegurar que los cuidados otorgados a las personas con trastorno del espectro autista que así lo requieran, por encontrarse en situación de dependencia, deban siempre ejercerse respetando el desarrollo personal de la persona con trastorno del espectro autista y en resguardo de su autonomía y el derecho a vivir una vida independiente. Ese es el texto de las indicaciones que hoy se presentaron, que se refieren a los artículos 5 y 6 del proyecto de ley. Tal como se explicitó respecto del artículo 4, estos artículos 5 y 6 alteran efectivamente el contenido y la materia ya tratada en el texto aprobado por la Cámara, dado que el 5 y 6 originales se referían a temas vinculados a salud, que son materias que pasan a ser reguladas, ¿cierto?, en el título siguiente, que es específicamente sobre acciones de salud. Este 5 y 6 viene a complementar, ¿cierto?, el título segundo de deberes generales del Estado, considerando, reforzando verbos rectores de acuerdo a la discusión que se ha dado en esta comisión y también haciendo suya algunas indicaciones parlamentarias que apuntan, por ejemplo, a estudios poblacionales, a servicios de apoyo, a medidas de concientización, etcétera. Bueno, muchas gracias. Quiero reconocer que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo de cambiar los verbos rectores que en sus indicaciones iniciales eran bastante menos de lo que estaba aprobándose en la primera tramitación, pero que creo que es necesario reconocer y valorar en el artículo 5, particularmente cuando se señalaban que eran deberes del Estado, el deber de promover, y ahora el Ejecutivo lo cambia por asegurar, y creo que eso sin duda que es un verbo rector bastante más determinante, que es el rol que esperamos del Ejecutivo. Lo mismo ocurre en el inciso siguiente, cuando se señalaba en que el Estado podrá impulsar, y lo cambia ahora por el Estado impulsará medidas necesarias, y luego vuelve a cambiar también la promoción por el aseguramiento. Senadora Pascual, no sé si tiene consultas. No, yo no tengo consultas, solo quería, no consulta sobre la indicación, quiero hacer otra consulta. En la indicación 103, que está en el artículo, en la página 54 del comparado,
tiene que ver con el desarrollo de material didáctico y pictogramas para estudiantes con trastorno espectro autista desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Social. Y por lo tanto que también pueda generarse la articulación con Chile Crece Contigo. Me gustaría hacer el punto si es factible que el Ejecutivo pueda patrocinar esta indicación, porque creo que complementa bastante bien la mejora que se hace del artículo 5 y del artículo 6 y que por lo tanto pudiera incorporarse en esas materias. Ejecutivo. Un momento, por favor. Sí, no, sí. Acá. Lo que pasa es que quería ver el texto de la indicación de hoy. Bueno, efectivamente, lo que en relación a la indicación 103, señalar, creo que hay otra que está, claro, es la 102A, 102B y 103 que se refieren como a una temática bastante similar. Señalar que lo establecido en estas indicaciones, el Ejecutivo busca subsumirlo de manera más genérica en el literal, acá, en el literal F del artículo 6, contenido en las indicaciones presentadas el día de hoy, que hace alusión, ¿cierto?, a la incorporación de ciertas medidas de accesibilidad para garantizar el derecho de acceso a la información a personas con trastorno del espectro autista. No lo circunscribe al Ministerio de Desarrollo Social y específicamente al programa Chile Crece Contigo, porque estimamos como Ejecutivo que avanzar hacia la inclusión es un deber transversal que compete a todos los organismos del Estado. Y por eso, de alguna forma, para hacerse cargo de lo que establecen estas indicaciones, se buscó dejarlo en este literal que aplica a todos los organismos del Estado sin distinción. Sí, pero las indicaciones se refieren no a la información, se refieren a la estimulación temprana que hace Chile Crece Contigo. Todos sabemos, Chile Crece Contigo entrega material didáctico de apoyo a todos los niños y niñas y por lo tanto se está pidiendo en ese contexto una especificidad de pictogramas y de material didáctico de apoyo para niños, niñas con trastorno espectro autista. Eso es, o sea, no... A ver, para decirlo súper en concreto, las 4 o 5 tarjetas que se entregan cuando tienen menos de un año, más la pelotita sensorial, etcétera, etcétera, eso pudiera incorporar una especificidad para los niños, niñas espectro autista. ¿Me explico? O sea, creo que se entiende ya la parte de la información y se agradece que se haya incorporado, pero acá las indicaciones, no solo la mía, las indicaciones de la senadora Proboste, de la senadora Núñez, de la senadora Allende, Carvajal, también iban en esa misma lógica, que Chile Crece Contigo incorporar una especificidad en el material didáctico entregado a través de Chile Crece Contigo. Eso es un poco. Por eso es que se pensó la vinculación del Ministerio de Desarrollo Social con Chile Crece Contigo desde esa experticia, digamos. Muchas gracias. Senadora, presidenta, por su intermedio, hacer una breve explicación respecto de la redacción que está en el literal F. El Ejecutivo venía hoy, no sé qué pasó con la versión de la indicación, le pido disculpas, lo podemos resolver, estamos viendo el formato del oficio en este momento con la SECTES para ver qué pasó, pero comentarles que la propuesta con la que venía con la que viene el Ejecutivo es reforzar el literal F, donde creemos que nos hacemos cargo de lo que está pidiendo la senadora Pascual. Les pido disculpas porque no es la redacción que estamos proyectando en este momento, pero puedo hacer la precisión y en cualquier caso podríamos incluir una mención. Nosotros no es la que están proyectando. Ah, no, sí, es la misma que están proyectando. Pero no así lo nuestra que ella propuesta nos robustecida plantea. no es la que estamos proyectando en este momento. Algo pasó durante la mañana en el ingreso de las indicaciones, pero lo estamos resolviendo en paralelo con la SECPRES. Pero sí comentarles lo que sí es la propuesta con la que pretendíamos llegar y proyectar hoy día,
que está precisamente referida a ese literal F, y creemos que es posible incluso incluir una mención expresa a el mecanismo de información que son los pictogramas, ¿no es cierto?, el desarrollo de pictogramas que puede ser digital para ponerlo a disposición de la población. Si me permiten leer el literal F en la propuesta, ¿ya? Dice, impulsar medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Para ello, se adoptarán progresivamente mecanismos y formatos para hacer la información accesible para personas con trastorno del espectro autista, de la información de conformidad con los medios y... No, la última parte no, perdón. Pero para personas con trastorno del espectro autista, de la información. Se las leo, la voy a leer directo acá para ser más precisa aún. Se me dan un segundo. Literal A, B, C, D, E, F. Lo leo de nuevo. Impulsar medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Para ello, se adoptarán progresivamente mecanismos y formatos para hacer la información accesible para personas con trastorno del espectro autista de la forma más autónoma y natural posible en el marco de las atribuciones y recursos que contemple la legislación vigente. De esta forma, nosotros estamos incorporando, o sea, la propuesta es incorporar en el literal F este principio de accesibilidad universal que está desarrollado en la Ley 20.422 y que apunta precisamente a implementar todos los mecanismos o formatos, ¿no es cierto?, incluido un pictograma, por ejemplo, que tiendan a lograr esto que se puedan informar a través de la forma más autónoma y natural posible las personas en el espectro autista o con trastorno del espectro autista. Entonces esa es nuestra fórmula, precisamente recogiendo también una realidad en torno a esta materia, que es el dinamismo de las medidas, ¿no es cierto?, y también el tipo de información o los mecanismos y formatos más precisos dependiendo de la severidad del trastorno en el espectro autista. Ahora, si fuese necesario, estamos disponibles, por ejemplo, para incluir a modo ejemplar un pictograma, el desarrollo de un formato como un pictograma digital, por ejemplo. Oye, pero en esto tenemos una dificultad porque lo que usted ha leído se acerca bastante más al propósito de las indicaciones planteadas y de la cual ha hecho referencia la senadora Pascual, pero lo que nos llegó formalmente, que es lo que está acá proyectado, se aleja de aquello. Entonces, tenemos dos caminos. Uno, que retrasaría más, es que ustedes vuelvan con una nueva indicación, o lo otro es que derechamente patrocinen algunas de las indicaciones que están planteadas en ese sentido, pero igual, pero requeriría que a lo mejor la próxima sesión la trajeran firmada específicamente esa y no cambiar todo todo el artículo sexto. Senadora Pascual. Sí, pero yo quiero insistir que el reforzamiento que se explica es en materia de la accesibilidad a la información y no el material didáctico para la estimulación en el Chile Crece Contigo. Puede ser una oportunidad que... Por lo mismo creo que sería muy bien, o sea, sería para nosotros muy bienvenido que pudieran estudiar eso, porque en definitiva es eso un poco lo que se piden en las indicaciones 102 y 103, que están en el comparado, tienen que ver con los materiales didácticos, que se entregan en Chile Crece Contigo, por lo tanto es tanto lo que, o sea, es de lo que viene desde la JUAR, lo que sigue en el consultorio y pasa para la educación prebásica y básica, y medio, o sea, va siguiendo el curso hasta, porque Chile Crece Contigo hoy día está hasta los 9 años, ¿no? Sí, cierto, entonces se supone que se había empleado hasta ahí. Entonces tiene que ver con eso, entonces es como el seguimiento hasta los 9 años con material didáctico y pictogramas para esos niños y niñas con trastorno espectro autista. Eso un poco. Entonces, el acceso a la información vía pictogramas, pero a su vez material didáctico y pictogramas en el seguimiento del Chile Crece Contigo por tramos de edad para niños y niñas con espectro autista. Son los dos nortes, digamos, si es que el Ejecutivo tiene a bien poder evaluar esta segunda parte para poder apoyarnos las indicaciones 102 y 103. Por su intermedio, Presidenta, podemos obviamente estudiar
incorporar una norma que sea aún más específica en el sentido que va la indicación parlamentaria. Sí, solo siendo presente que la propuesta del literal F, que no se proyecta, iba en el espíritu de hacer aún más amplio el acceso a la información, pero entendemos ahora que es algo distinto, lo podemos estudiar, por supuesto, y claro, son dos cosas. Perfecto, son dos cosas distintas, eso lo podemos evaluar y llegar con alguna propuesta más específica. Acá, ahora en este momento no voy a poder hacerlo, pero eso, presentarle en el fondo la propuesta del literal F que iba en ese espíritu. Claro, de la que usted ha dado lectura hay elementos que son bien importantes de que ojalá se pudieran reinstalar, que tiene que ver con la accesibilidad universal, por ejemplo. Pero para no alterar las indicaciones que ya tenemos, lo que le pediríamos es que ustedes puedan evaluar, que hagan suyas estas indicaciones con los ajustes que ustedes requieran, pero que entendemos tiene un propósito distinto, que no es solo la mera orientación, en el caso de lo que estaba planteado en la letra F original, o el desarrollar estas medidas de acceso a la información, sino que precisamente sea incorporar dentro del sistema de protección social Chile Crece Contigo estas herramientas para los niños que ya fueron diagnosticados con autismo. Entonces, tenemos un problema práctico que no lo hemos podido resolver. Parece que la presencia del fiscal le ganó al compromiso con el autismo, y estamos aquí con la senadora Pascual y yo. Necesitamos al resto, y lo que sí yo les pediría también bastante colaboración para la próxima sesión, y es que vamos a votar, vamos a entrar solo si es que hay preguntas de los senadores. Vamos a votar el artículo 5 y 6, incluido el título de los deberes y de ahí vamos a concentrarnos en todo este nuevo capítulo que se abre en el tema de salud, que es el que también para nosotros tiene gran interés poder conocer cómo se está resolviendo todas las inquietudes que le hemos manifestado en espacios como este y en otros a la ministra de Salud. Les agradecemos el esfuerzo y la presencia de todos y todas, y por haberse cumplido, no sé si hemos cumplido el objeto. Ahí está la Paulina, pero sí, todo no nos alcanza, ¿no es cierto? No. Sí, nos falta Sergio Gaona, ¿está por ahí, Paulina? Sí, ya. Sin haber cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.